Buenos días. Ahora quiero hablaros de abortos y embriones. Entender de qué manera están al servicio de la vida. Entonces, primero, los abortos naturales, digamos, mueren en el lugar de sus padres. Por una intrincación de los padres, del padre o de la madre. Uno de ellos tiene el mandato interno, yo muero como tú. Y el aborto, el feto que siente esa dinámica de su madre, por ese amor incondicional que tienen, cuanto más pequeño, mayor ese amor incondicional, puede decidir. Bueno, no sabemos si es decidir o que el sistema familiar le manda la decisión precoz de yo muero en tu lugar. Eso es lo que hay detrás del aborto natural. Y ese aborto natural necesita ser agradecido por sus padres. No solamente darle su lugar de hijo, sino también agradecido por haber permitido que los padres siguieran vivos. Vale. En cuanto a los abortos provocados, también mueren para que los padres vivan, pero la dinámica es diferente. El padre o la madre, o los dos, también están intrincados con un familiar que murió asesinado, que murió de accidente y al que internamente prometieron, yo moriré como tú. Y cuando llega ese feto, el inconsciente familiar les permite decir a ese hijo, tú que mueras en mi lugar, tú por mí. Entonces, ese aborto, ese hijo, ante todo necesita oír las gracias del padre o de la madre. Es bueno poder decir, soy tu madre, te he dado la vida y también te he matado, te la he retirado. La madre y el padre. Pero esa frase no es la fundamental. Porque esa frase puede crear un sentimiento de culpa totalmente inútil en los padres. Y no hace que el aborto entre en paz. Ese hijo abortado necesita sentir que su misión era esa, que su misión es reconocida al servicio de la familia, al servicio de sus padres o al servicio de los hermanos que van a vivir y venir después. Que alguien le agradezca haber muerto para que los demás pudieran vivir. Sobre todo cuando los padres lo pueden decir, vemos como la cara de ese aborto se ilumina y por fin puede entrar en paz, totalmente en paz, se puede ir. Entonces, no todos los abortos son reconocidos por los padres. Y eso lo vemos en las constelaciones. Un representante en postura fetal, sentado o tumbado, nos muestra un aborto que en alguna generación no fue visto
no fue incluido y no fue agradecido. Entonces, aunque no sepamos de qué generación se trate, que es un aborto realmente olvidado, secreto, necesita que alguien, que un descendiente lo vea con amor y le pueda decir: te tomo en mi corazón. Gracias por haber llevado ese destino. Gracias por haberlo llevado por todos nosotros. Y ese bebé muerto, ese feto muerto, ya entra en paz, ya ha cumplido con su misión. Y en ese mismo momento, todas nuestras células, ya sabemos, fisiológicamente, mandan información a todo el entorno. Sabemos que cada célula de nuestro cuerpo envía como 10 fotones, 10 informaciones al minuto. Quiere decir que toda nuestra vida emocional, de pensamiento, de creencia, todas nuestras transformaciones están continuamente informando al universo que nos rodea de lo que ha ocurrido. Quiere decir que cada aborto tomado y entrado en paz, cada uno de ellos tiene informado al sistema que le corresponde. Todos los descendientes de los excluidos que por fin encuentran su lugar o encuentran la paz, reciben esa información. Todos. Digo eso porque hay un punto importante. Varias personas piensan que es necesario decir a los hermanos, a toda la familia, que uno abortó, que una abortó. Eso es no entender precisamente el mecanismo de la energía y de la sistémica que hace que todo lo que se vive íntimamente en uno, inmediatamente repercute en todos los demás, hacia atrás y hacia adelante. Todo el sistema es informado de lo que cada uno vive íntimamente. Y no hace falta decirlo. Eso es algo muy importante, porque cuando unos padres dicen a sus hijos: hemos abortado, en algún momento hemos matado a uno de vuestros hermanos. Los hermanos no pueden no enfadarse con sus padres y tenerles miedo. Y solidarizarse con ese feto muerto, con ese aborto. Quiere decir que ese exceso de sinceridad crea un conflicto grave dentro de la familia. Y es debido al no ser capaz de asumir su propia responsabilidad. Ese aborto fue responsabilidad de los dos y de nadie más. Y lo asumimos. Es nuestra intimidad, es el secreto de nuestra intimidad y nadie más tiene que sentir las consecuencias de esto. Esto ya está. Este hecho está en su sitio. Con amor, con orden, con pertenencia. Todo está en su sitio. Y como lo comenté en el vídeo sobre los excluidos han perdido su identidad. No es eso lo importante. Lo importante es que se sientan amados por alguien del sistema familiar y se sientan pertenecientes. Y además agradecidos por el destino que han asumido. Vale. Hay un motivo muy frecuente que también comentaba Bert Hellinger, que hay que decir
hay que hablar de todos los abortos para que la persona encuentre su orden. Hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que precisamente todo el mundo intuye si está en su lugar o no. Porque esa información todos la han recibido. Internamente todos la tenemos. Uno puede ser aparentemente el primogénito y sentir toda la vida que no es. Y no lo es porque en efecto hubo uno antes. Y ya está. Y no hace falta más. A ver, nuestros genes tienen toda la información. Confiemos en ellos. Confiemos. El orden está en nosotros. Si no, hay un ejercicio muy fácil, muy simple, que está en la página web, para sentir cuántos hermanos somos. Y luego hay un hecho de sentido común. Las mujeres no tienen conciencia de todos los abortos, fetos o embriones que han tenido. No. Cada retraso es un embrión. No, como mujer no tenemos conciencia más que al cabo de unas semanas de esos embarazos. Con lo cual, cuando hacemos el ejercicio del orden, uno dice, sí, mis padres me dijeron que hubo un aborto allí, un aborto allá. Vale. Y vemos que eran muchos más. Y eso, en todos los casos, vemos que los padres no pueden tener conciencia del número real de hijos que tuvieron. Entonces, lo entregamos. Luego también hay que decir que detrás de esa obligación, de esa recomendación de decir, de hablar de los abortos, hay mucha conciencia moral, mucha condena moral de los abortos. Y abortar no es ni bien ni mal, es una dinámica necesaria al servicio de la vida. Entonces, vamos a sentir profundamente cómo estamos cuando queremos que alguien comunique sus abortos. Y veremos que es desde la moral. Y en la moral no hay amor, ni hay pertenencia. Bien, y ahora quiero hablar de los embriones brevemente, sobre todo los embriones en la reproducción asistida. Gracias a las constelaciones podemos ver que para el sistema familiar, embrión o feto es exactamente lo mismo. Tiene la misma importancia, tienen la misma necesidad los embriones como los fetos de ser reconocidos e incluidos. Quiere decir que para los padres que han tenido un hijo vivo gracias a la existencia de varios embriones, necesitan tomar a esos embriones como más hijos. Cada embrión es un hijo. Y cuando los padres excluyen a esos hijos embriones, es el hijo vivo el que no puede hacer otra cosa que encargarse de los embriones. Entonces tendrá varias actitudes. O estar con ellos como muertos o embriones congelados, estar con ellos. Y no querer o no poder o tener miedo a relacionarse con los vivos. No se da permiso de vivir y disfrutar su vida si tiene hermanos muertos no reconocidos o hermanos congelados a la espera de algo. Otras veces vemos que el hijo vivo se identifica con otro excluido, con el personal que ejecutó la selección
o la reproducción asistida. Quiere decir, con el médico, la enfermera que mató a los embriones o que los congeló. Y eso puede dar lugar a una agresividad desbordante del hijo vivo en contra de sus padres por haber permitido esto. Y lo que quieren es, a veces quieren agredir al médico, o sea, a todos los responsables, los padres y los médicos, o a veces tienen la energía asesina del médico que no fue incluido por los padres, del médico o del personal que estuvo allí manejando los embriones sin ninguna consideración. Eso es energía asesina. Y eso, esas personas, ya las hemos tenido en constelación, lo pagan caro en sus vidas. No es que no tengan que hacer esa profesión, sí, pero desde la consideración de que están trabajando con seres humanos. Entonces, con el respeto a su destino, con amor, despidiéndolos. Allí es lo que pide el sistema. Y cuando no actúan así, el hijo vivo puede estar o bien identificado a ellos, o bien queriendo vengar a sus hermanos, queriendo matar a todos los adultos. El tema de los embriones es algo que está empezando hoy a tomar mucha importancia. Vemos que los embriones congelados viven como los fetos. Unos quieren morir, otros quieren vivir desesperadamente, otros están a la espera. Y también vemos todos los embriones muertos que no fueron acogidos, que no consiguen encontrar la paz. Entonces allí, sobre todo los padres, pero cualquier persona puede incluir a los excluidos. Cualquier persona puede mirar a embriones y a fetos e incluirlos todos con amor, con respeto. Y con agradecimiento por su destino al servicio de la vida. Permitieron que alguien sobreviviera. Gracias a todos.